Hola a todos, bienvenidos a este pequeño curso de la materia de absorción. En este primer video les voy a explicar un poco de teoría sobre esta materia, sobre este proceso de separación. Y bueno, lo primero es saber qué es la absorción. Bueno, la absorción como tal, lo que ahí dice es que la absorción es una operación unitaria de separación difusional gas-líquido. Y el objetivo de este proceso de separación es separar uno o varios componentes de un gas a través de un líquido. Es decir, vamos a tener una mezcla gaseosa. Esa mezcla gaseosa va a contener un componente que va a ser valioso o que incluso va a ser el componente que nosotros queremos separar. Y vamos a separar esa mezcla gaseosa con un líquido. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y bueno, una absorción puede ser de un componente a un multicomponente. También puede ser con reacción o sin reacción. Puede ser isotérmica o adiabática. Y también puede ser isobárica o a presión variable. Comúnmente cuando cursamos esta materia se ven problemas o se ve la resolución de problemas sin reacción. Es decir, se hace el balance de materia sin reacción. También comúnmente las columnas se trabajan de forma isotérmica y de forma isobárica, es decir, a presión y temperatura constantes. Puede variar en la parte de los extremos de la torre al momento de ingresar el gas, al momento de ingresar la mezcla gaseosa o al momento de ingresar la mezcla líquida. Ahí sí van a observar que va a haber cambios en las condiciones y las condiciones de la columna van a ser diferentes, pero se van a mantener constantes. Ahora, ¿cuáles son los componentes de un proceso de absorción? ¿O cómo está conformado para que se lleve un proceso de absorción? Bueno, para que se lleve a cabo un proceso de absorción, vamos a necesitar de un gas inerte y vamos a necesitar también de un componente A y de un líquido inerte, constituido por uno o varios componentes. En este caso, vamos a tener una mezcla de gases y también vamos a tener una mezcla de líquidos o ya sea que solamente tengamos el líquido inerte. Entonces, cuando nosotros hablemos o hagamos referencia al gas inerte, siempre lo vamos a indicar con esta abreviación, GS, el componente A, el cual va a ser nuestro componente valioso o el componente que nosotros queremos transferir. Siempre se va a hacer referencia con la letra A. Y el líquido inerte siempre se va a hacer referencia con esta abreviación LS. En esta parte de aquí les muestro cómo es que se, se muestra la columna. Podemos ver aquí que en una absorción se puede llevar a cabo en torres empacadas, en torres de platos, y los flujos de las fases pueden estar en contracorriente y también en arreglo paralelo. Aquí podemos ver cómo es que se muestran esas torres. Aquí tenemos cómo es que se muestra adecuadamente la torre o columna empacada y aquí la torre o columna de platos. Y bueno, aquí tenemos en las partes que conforman la columna, haciendo referencia a nuestros flujos, nuestras mezclas. Y aquí en el número uno nos está haciendo referencia que es la entrada de la mezcla gaseosa. Aquí podemos ver cómo va a entrar el gas. El gas, recuerden que contiene el componente A en una absorción. En una absorción lo que queremos hacer es, vamos a tener una mezcla de gases. Esa mezcla de gases va a contener el componente importante para nosotros, el componente que nosotros queremos transferir.
Y esa mezcla de gas va a alimentarse por la base de la columna. El gas va a ascender por esta parte, y mientras vamos alimentando el gas y se va moviendo hacia arriba, hacia la parte superior de la torre, también vamos a ingresar una mezcla líquida. Puede que sea una mezcla líquida, puede que contenga también una concentración de ese componente que nos importa, o puede que no contenga absolutamente nada de ese componente, que solamente sea el líquido inerte. Entonces, vamos a alimentar esa mezcla o ese líquido inerte en esta parte de aquí arriba, en la parte superior de la columna, y al mismo tiempo también ingresamos aquí la mezcla gaseosa. Vamos a ingresar la mezcla va subiendo. En esta parte de aquí vamos a ingresar la mezcla líquida, va descendiendo, y durante todo este trayecto de la columna, ambas fases van a hacer contacto. En una absorción, nuestra fase líquida es la que va a ser el medio de transporte o en la que se va a transferir ese componente. Recuerden que nuestro componente está en la fase gas, y con nuestro líquido vamos a limpiar esa fase gas, por así decirlo. Esa fase gas va a tomar ese componente A, va a limpiar esta mezcla gaseosa y va a salir por la base de la columna. Aquí podemos ver cómo es que se reúne este líquido y cómo es que sale esa mezcla líquida. Como podemos ver aquí, la mezcla líquida va a entrar con una pequeña concentración, o como les mencionaba, inclusive sin ninguna cantidad de este componente que nos importa, y mientras va haciendo contacto con el gas, va a ir tomando ese componente, lo va a disolver. Ese componente ahora, en lugar de estar en la fase gaseosa, se va a pasar hacia la fase líquida, hacia la mezcla líquida, y ese líquido va a salir por la parte de abajo de aquí. Y pues en esta parte ya va a tener una concentración. Si no teníamos nada de componente A, entonces aquí ya va a tener una concentración. Si teníamos un poco de concentración aquí del componente A, entonces va a salir con una mayor concentración. Con nuestra mezcla de gas, lo que va a pasar es que va a entrar con una mayor concentración del componente A. Es por esto que lo estamos alimentando, para que se haga esa transferencia. Queremos quitarle concentración de ese componente. Vamos a ingresarlo, y mientras va haciendo contacto, su concentración va a ser cada vez menos. Va ascendiendo, va a salir en esta parte de aquí arriba, y vamos a obtener un gas mucho más limpio, es decir, con una menor concentración de ese componente A, o de ese componente que es de importancia. Aquí tenemos esta palabra que se le puede también llamar a este proceso, digámoslo así, de una forma un poco coloquial, como un lavado de gas, ya que se está haciendo referencia a que tenemos una mezcla de gases. Podríamos decir que es un gas sucio, ya que contiene mucha concentración de ese componente. Al pasar por la torre y al hacer contacto con la fase líquida, se hace referencia a un lavado de ese gas con el líquido. Le estamos quitando concentración. Aquí obtenemos un gas limpio y obtenemos el líquido con una mayor concentración. Entonces podemos ver que aquí dentro de esta columna se hace la transferencia de ese componente. También en esta parte podemos analizar que en la parte de abajo de la columna vamos a obtener los flujos con mayor concentración de ese componente. Por ejemplo, recordemos que nosotros vamos a introducir una mezcla de gases con una gran concentración de ese componente. Va a entrar, va a pasar a través de la columna y va a salir en esta parte con una menor concentración. La parte del líquido va a entrar aquí con una muy pequeña concentración, o inclusive una concentración cero. Va a hacer contacto con el gas, se va a transferir el componente y va a salir aquí en la parte de abajo con una mayor concentración de ese componente. Entonces, como les mencionaba, en la parte de abajo de la columna, para una absorción, tenemos los flujos más grandes o las concentraciones más grandes.
En la parte de arriba, para una absorción, tenemos las concentraciones más bajas o los flujos más bajos. Ahora, tenemos esta parte de las concentraciones. En esta materia de absorción se ven bastantes concentraciones y las que principalmente se ven es la concentración fracción y la relación. Son muy parecidas de acuerdo a su nomenclatura. Ustedes en su momento lo verán con sus profesores. Verán que incluso su nomenclatura es muy parecida, solamente se diferencian en las letras mayúsculas y en las letras minúsculas. Aquí en una fracción, su definición es que es la parte de la mezcla sobre toda la mezcla. Y en una relación es la parte de la mezcla sobre la parte inerte. Aquí tenemos los valores de una fracción. Los valores de una fracción van a ir de 0 a 1. No puede pasar del 1. Si pasa del número 1 es que hay algo mal ahí. Hay un cálculo erróneo o algo puesto por ahí. En la parte de la relación vamos a tener valores desde 0 hasta infinito. Aquí sí vamos a tener incluso valores de 2, 3, 4, arriba del 1, pasados del 1, vamos a obtener esos valores. Aquí no hay problema. En cambio, en la parte de la fracción no es posible tener valores mayores que 1. Si recuerden que si obtienen algún resultado mayor de 1 en una fracción, es que algo está mal por ahí, hay algún error por ahí. Entonces, como pueden ver, se parecen demasiado las definiciones de estas dos concentraciones. Podemos ver que la única diferencia está en la parte de aquí abajo de estas divisiones. Y bueno, vamos a pasar a esta parte para que pueda explicarles de una mejor forma. Recordemos que tenemos mezclas. En esta parte yo estoy haciendo referencia a una mezcla gaseosa. Tengo la mezcla gaseosa que es igual a la parte del componente A más la parte del gas inerte. La suma de estos dos es mi mezcla de gas. Entonces, la fracción, recuerden que es la parte de la mezcla sobre toda la mezcla. Entonces, de acuerdo a qué fracción quiero tener. Si yo quiero tener la fracción del componente A, es decir, del componente que va a ser importante para mí, entonces voy a poner aquí arriba la parte del componente A. Aquí veo que tengo la parte del componente A y abajo voy a poner toda la mezcla. Entonces aquí tengo toda la mezcla. Recuerden que esta es toda mi mezcla. Es el componente A sobre toda la mezcla. Y en la parte de la relación tengo que es parte de la mezcla. Si yo quiero tener la relación del componente A, entonces es la parte del componente A. Aquí tengo el componente A sobre la parte inerte. La parte inerte es nuestro gas inerte. Aquí tengo el gas inerte. Entonces recuerden, fracción, componente A sobre toda la mezcla. Relación, componente A sobre el gas inerte. Esa es la diferencia de una fracción y de una relación. Ahora vamos a pasar a ver las concentraciones que ustedes también van a ver durante su asignatura de absorción. Aquí tenemos la fracción. Pueden ver que incluso las nomenclaturas son muy similares en una fracción y una relación. Es por ello que en casos puede resultar un poco confuso. Incluso aquí en las unidades podemos verlo. Aquí tenemos kilomol de A sobre kilomol de G, es decir, sobre toda la mezcla. En la relación tenemos los kilomoles de A sobre los kilomoles de GS, es decir, del gas inerte. También tenemos concentraciones de partes por millón. Aquí se encuentran en mol. También las podemos obtener en peso. En esta ocasión únicamente vamos a ver las concentraciones en molares. Aquí tenemos el por ciento mol. Pueden indicarlo de esta forma, de esta o ya sea de esta forma. Y ahora también tenemos estas otras concentraciones. Tenemos la presión parcial.
La presión parcial va a ser igual a la presión total por la fracción. Recuerden, esta es la fracción. La fracción se expresa con una letra Y minúscula y la relación con una letra Y mayúscula. Y también otra concentración que podemos obtener es la densidad o también llamada concentración molar parcial. En este caso, como es un gas, toda esta relación sale de la ecuación de los gases ideales. Después también mostraré un video cómo es que se obtiene esta ecuación. Y pues aquí tenemos que también se hace la multiplicación por la fracción. Y esto sería todo para el primer video. Espero que les haya gustado. Cualquier comentario que tengan pueden dejarlo en la parte de abajo. Si gustan pueden apoyarme con un like y les dejaré más videos un poco después. Muchas gracias. Hasta luego.